La actual crisis económica mundial, para muchos analistas, parece obedecer a un plan prediseñado, es decir, no sería la concatenación de unos eventos económicos y políticos casuales o surgidos espontáneamente, sino que obedecen a un plan previo. De ahí que esta presentación intente analizar someramente el famoso documento llamado el Consenso de Washington y tenga como subtítulos la famosa frase castellana de aquellos polvos, estos lodos, o el diseño de una estafa global, porque todo apunta a que ha sido diseñado como una estafa global de las élites político-financieras, más financieras que políticas, sobre el resto de la población. Pero vayamos por partes. ¿Quién, cuándo y dónde? ¿Quién? John Williamson, un importante, aunque controvertido, economista británico, nacido en 1937, que a pesar de, como decimos así, es muy controvertido en sus opiniones, hay que reconocer que tiene un importantísimo currículum, tanto profesional como docente. Así ha sido miembro del Tesoro británico, del Departamento de Tesoro británico, ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional y también para el Banco Mundial. Ha impartido clases y docencia en las universidades de Princeton, York, Warwick, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Fue él quien acuñó el término Consenso de Washington en noviembre de 1989. Y llamamos la atención sobre esta fecha porque hace casi 25 años desde que se realizó este documento, que se tituló en principio What Washington Means by Policy Reform. ¿Qué quiere decir Washington con política de reformas? Y sirvió también como documento de trabajo para el Institute for International Economics, al que pertenecía el mismo John Williamson. Y en principio fue diseñado, fue pensado para guiar o para marcar una guía a las políticas que debían seguir los países latinoamericanos para generar una dinámica de crecimiento. En sí mismo son los puntos que John Williamson pensaba que eran comúnmente aceptados por todos en Washington para generar una dinámica de crecimiento económico. Posteriormente se extendió al resto de los países del mundo. Este documento manifiesta tres grandes prioridades, o está regido, más que manifestar, está regido por tres grandes prioridades como premisas. La primera es canalizar un mayor volumen posible de recursos disponibles hacia la actividad privada, todo el dinero a manos privadas, todo el dinero que se pueda. Dos, establecer un mayor grado de libertad de movimientos en los mercados, sin ninguna traba. Estos son pensamientos, como podemos ver, de claro origen neoconservador y neoliberal. Y abrir lo máximo posible las economías a los mercados exteriores. Pero en principio, el principio inspirador más importante de todas estas políticas neoconservadoras y por tanto también de este documento es la lucha contra la inflación, y la lucha con la inflación en general basándose en dos grandes instrumentos. El primero es aumentar los tipos de interés, que producirá el efecto de disminuir el dinero en circulación al encarecerlo y por tanto de disminuir la actividad productiva, puesto que las empresas, el sector productivo, dispone de menos dinero en circulación, que es el engrasador de la dinámica productiva, el dinero circulante. Si aumentan los intereses, aumenta ese dinero y disminuye también la actividad productiva. Esto tiene un efecto importante, indefectible, con un costo social grave, que es que aumenta el paro. Y el otro instrumento de interés
es la disminución de los salarios. Todo ello lleva a un mayor endeudamiento de la gran mayor parte de la población, tanto de los trabajadores como de las pequeñas y medianas empresas, y ello hace que tengan que recurrir a créditos que, como hemos visto, son más caros, por lo tanto fortalecen a los que ya tienen dinero, los financieros, que son los únicos que lo pueden prestar. Ya tenemos ahí la idea de acumular el máximo posible el caudal económico en pocas manos. Y claro, esto tiene un efecto importante, que se consigue una distribución de las rentas mucho más favorables al capital. Y le da un poder hasta ahora desconocido, un poder omnímodo prácticamente, hasta el punto en que el sector político ya está al servicio exclusivo del sector financiero. Siempre lo ha estado, pero nunca había sido tan evidente como hasta ahora. El consenso de Washington despliega 10 puntos. El primero es la disciplina presupuestaria. Los presupuestos públicos no pueden tener déficit. Eso hoy día suena tremendamente actual. Reagan, que cubrió 2 mandatos en los años 80, Margaret Thatcher, que estuvo más de 10 años en el poder, y otros acólitos de estos dos grandes políticos neoconservadores, y digo grandes porque han marcado la impronta de las siguientes décadas, han conseguido marcar esa directriz que ahora a todos nos suena, con un efecto inmediato, como ha sido, en España me refiero, como ha sido la aprobación de la reforma constitucional con el apoyo de PSOE, PP y UPN. Pero llama la atención, cuando el PP había mantenido casi como sacrosanta la inmutabilidad de la Constitución, se prestan rápidamente a cambiarla por un mandato económico que ya estaba diseñado en 1989 y que han seguido como una religión, como un dogma, todos los políticos neoconservadores y socioliberales. El segundo punto del documento de Washington es el reordenamiento de las prioridades del gasto público. Muy interesante, como el anterior, y propone reordenar el gasto público de áreas como subsidios, especialmente subsidios indiscriminados. Aquí ya subyace un gran prejuicio contra el gasto público y contra el estado del bienestar, puesto que parece que da por hecho que haya subsidios indiscriminados, y propone trasladar esos recursos hacia sectores que favorezcan el crecimiento y de servicios para los pobres, como educación, salud pública, investigaciones e infraestructuras. Evidentemente, en la mente de los neoconservadores, los únicos sectores que favorezcan el crecimiento están en el sector privado, puesto que no creen en ningún punto ni en ningún concepto en el sector público. Evidentemente, para los pobres, servicios para los pobres, porque los van a generar con sus políticas. Y en este punto hay que tener en cuenta que este mismo consenso de Washington se ha visto sobrepasado. Incluso algunos pensadores y economistas dicen que es la primera víctima de la actual dogmatismo neoconservador, que va mucho más allá del propio documento y ya no quiere ni servicios públicos. Este tipo de reordenamiento o trasvase de recursos y de prioridades hace que tengamos políticas que lleven a que el 20% de los mayores de 55 años queden fuera del subsidio de desempleo, según la nueva reforma laboral, y que cree una inestabilidad y una disminución de la cohesión social que va a tener repercusiones, y de ahí que algunos articulistas
hablen que de la reforma laboral se va a pasar a la reforma penal, previendo un aumento de la conflictividad social. Es decir, el espíritu que subyace es que ya no se crearán servicios públicos, sino que el gasto público va a ciertos sectores que favorecerán el crecimiento, privados por supuesto, y ya no se lucha contra la pobreza, sino que se ayudará a los pobres que se van a generar. Y eso es una realidad que estamos viviendo día a día, el incremento de la pobreza, el incremento de las desigualdades y el incremento de la pobreza extrema en España. El tercer punto de la reforma impositiva busca bases imponibles amplias, es decir, que los impuestos afecten a cada vez más sectores de la población, y tipos marginales moderados. Eso de los tipos marginales moderados llama mucho la atención, puesto que, en principio, según Krugman y Wells, el tipo marginal viene a ser el impuesto adicional que se paga por €1 más de renta, y en teoría debería tener un efecto de progresividad, y el mismo documento ya pide limitar ese efecto de progresividad, proponiendo tipos marginales moderaditos, que no se penalice demasiado el aumento de la renta por encima de ciertas cantidades. Eso nos ha llevado a que en la aplicación en España, que tiene un sistema que se podría calificar de regresivo, puesto que penaliza más a los trabajadores y prácticamente nada a las clases más pudientes, al sector financiero y grandes empresas, España tiene una recaptación que está por debajo de la media de la Unión Europea en casi 7 puntos. La recaudación por impuestos, a pesar de que los asalariados tienen en España una carga impositiva de las más altas de Europa, al exonerar de esas cargas impositivas a las clases más altas, la recaptación va bajando año a año, como se puede ver del 2007 al 2011. España ha ido perdiendo poder de recaudación, y contrariamente a lo que dicen algunos líderes socialliberales, rebajar impuestos no es una política de izquierdas. El costo adicional en el 2009, el costo adicional para cada ciudadano por la evasión de capitales, por esa falta de control en la evasión de capitales y en la economía sumergida, era de casi 2.000 euros al año. Y con esta política impositiva o política fiscal se disparan las desigualdades sociales en España, puesto que se protege a los más pudientes, dejando desamparados a las clases más desfavorecidas. El cuarto punto es la liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés. Cuando Joseph Stiglitz, como miembro Premio Nobel de Economía, ya manifestó que no había ninguna evidencia científica que demostrara que eso pudiera tener ningún efecto favorable en la economía. Es más, para algunos economistas de prestigio como Juan Torres y Vicente Navarro, la evidencia empírica demuestra todo lo contrario, que esa libertad de movimientos de capital es altamente peligrosa. El quinto punto es un tipo de cambio de la moneda competitiva, es decir, que en cada país se instale una cierta devaluación de la moneda. La disminución del valor de la moneda del que vende aumenta las exportaciones, pero también hay que tener en cuenta que encarece las importaciones. Y además se establece una guerra de divisas entre países.
Y esa guerra de divisas, ese encarecimiento de importaciones, hace que las clases medias y bajas se empobrezcan todavía más, puesto que los recursos más importantes están menos accesibles, se sube el precio de las importaciones y los productos que se producen aquí se van al mercado exterior. Se producen situaciones como la de España en la Primera Guerra Mundial, en la que el acceso a elementos de primera necesidad fue muy restringido y la pobreza aumentó sobremanera en la población trabajadora. La guerra de divisas a quien más perjudica es a las clases más desfavorecidas. El sexto punto del documento de Washington es la liberalización del comercio internacional, Trade Liberalization, disminuyendo las barreras aduaneras, pero hay que estar muy alerta puesto el concepto que se tiene de liberalización de barreras aduaneras, como es una imposición de los países poderosos, tiene mucho más que ver con esto que con una verdadera libertad de movimientos para todos. Será para algunos, es decir, para los más fuertes. Ese es el ejemplo de lo ocurrido con Estados Unidos y Haití, por las que Clinton recientemente pidió unas excusas que a la mayoría nos saben a poco. Él fue quien generó la situación siguiente. Se subvencionó el arroz de los Estados Unidos, por lo tanto se bajó el precio de ese arroz. Obligaron a Haití a eliminar la protección de su arroz, eso le llaman liberalizar las barreras aduaneras y disminuirlas. Obligaron a Haití a comprar el arroz de los Estados Unidos con el gobierno del recién entrado Jean-Baptiste Aristide, con lo cual los productores de arroz haitianos quedaron arruinados, el país dejó de producir arroz y quedó todo el país expuesto al hambre, como después de la gran desgracia del terremoto se ha quedado de manifiesto. Y no solamente ese hambre que se ha incrementado por el terremoto estaba gestionada de mucho antes, estaba originada mucho antes, y la gran dificultad para reaccionar ante la misma tiene que ver con esta disminución de barreras aduaneras sesgada que imponen los países poderosos. El séptimo punto del documento de Washington es la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas. Esto es algo muy antiguo. Los países poderosos siempre han intentado penetrar en los países con menos capacidad de respuesta y casi siempre obedece a tres objetivos básicos esta eliminación de barreras e inversiones extranjeras. Una es participar en los nuevos mercados, compitiendo con las empresas autóctonas. 2. Aumentar la eficiencia productiva a través de reducciones de costos. Esto tiene mucho que ver, todo que ver con las deslocalizaciones. Se van a implantar a países en los cuales los costos de producción, que casi siempre suelen coincidir con salarios y materias primas, sean mucho más baratos. Y el tercer punto es la explotación de ciertos activos estratégicos. Bien, todos sabemos cuáles son algunos de esos efectos de estos objetivos básicos. El punto de participar en nuevos mercados, el aspecto más novedoso es la verdadera ingeniería fiscal ejemplarizada por la empresa Apple, que con millones y millones, miles de millones de ventas, de beneficios en ventas en España, prácticamente no ha tributado nada, porque lo hace a través de empresas de la propia marca en otros países con fiscalidad mucho más favorable. Esa es la versión moderna. Ya no es solo competir con otros, con las empresas autóctonas, sino aprovecharse de ventajas fiscales. El segundo punto, también vemos y conocemos los efectos: pobreza, esclavitud, trabajo infantil y trabajo en condiciones infrahumanas
como recientemente, con consecuencias como las que recientemente hemos visto. El tercer punto, la explotación de ciertos activos estratégicos, es un eufemismo para decir explotación, casi siempre es un eufemismo que se refiere a la explotación de recursos naturales de otros países con consecuencias políticas graves, severas para los países que disponen de esos recursos estratégicos. La cantidad de ejemplos es abrumadora, no hace falta incidir en ellos. El octavo punto es la privatización, la venta de empresas públicas y de los monopolios estatales. Antes dijimos que el sector financiero acumulaba una gran cantidad de capital. Como veremos, ya no es rentable la inversión en el sector productivo, sino en la especulación financiera, y por tanto, ¿para qué tener servicios públicos que se dedican o tienen una gran influencia e incluso el objetivo principal en la reproducción de la fuerza de trabajo? Si ya no interesa el trabajo, la reproducción de la fuerza de trabajo ya no importa, y así vemos cómo se están privatizando servicios públicos esenciales en un estado del bienestar que se pueda etiquetar como tal. Evidentemente, este es el punto en el cual se apoyan algunos expertos para decir que la crisis esta mundial ha ido mucho más allá del propio consenso de Washington, y la primera víctima, eso también es ridículo decirlo, pero dicen la primera víctima es el propio consenso de Washington. No, la primera víctima son los pobres que generan la exclusión, los excluidos sociales y la destrucción del tejido productivo. Se llega a privatizaciones incluso, podríamos decir que grotescas, como en este país, como es la del registro civil. El noveno punto es la desregulación de los mercados. Este aspecto es muy importante, tiene que ver con todo lo dicho hasta ahora. A eso obedece la desnaturalización de la banca, que ya no financia la economía productiva, sino la especulación financiera. Los nuevos inversores institucionales que acumulan grandes cantidades, como los hedge funds, que es uno de ellos, que acumula grandísimas cantidades de capital, que juegan en inversiones con un riesgo al límite. En algunos de ellos se les llegan a llamar thin, es decir, locos, que originan grandes pérdidas que obligan a maquillar contabilidades, a falsear datos, como hemos visto en el inicio de esta crisis, y que generan por sí mismos inestabilidad, ya que para ellos la inestabilidad es un instrumento de alta rentabilidad. Haciendo bailar los precios pueden comprar y vender con grandes márgenes de beneficios. La creación de nuevos productos financieros que consumen liquidez a gran velocidad, lo que obliga a crear liquidez a esa misma velocidad, y todos sabemos que ya el dinero no se genera en los bancos centrales de los países, ni siquiera en el Banco Central Europeo, sino que se genera en la banca privada, e incluso la bolsa tiene capacidad de generar dinero que materialmente no existe, pero sus efectos son reales y existen de forma contundente y real. La privatización de las bolsas transformadas en sociedades anónimas ha generado también una gran inestabilidad en el mundo económico. Cada vez se hacen más operaciones fuera de la vigilancia, cada vez es más opaca. Según algunos estudios, del 2007 al 2010, el número de operaciones que se hacían sin pasar por el regulador, o que se llama en mostrador, o en el término inglés over the counter, se ha doblado en pocos años. La banca y las finanzas en la sombra, y paraísos fiscales, buscando no solamente evadir capitales, sino no pagar impuestos, sino evadir capitales y
realización de negocios oscuros o ilegales, más claramente. De ahí que deseen evidentemente una desregulación, eso es muy importante para ellos, como para cualquier delincuente, que también desearía que le desregularan. El 10º punto, evidentemente con toda la génesis de inestabilidad social, de inseguridad ciudadana que se va a generar con todo esto, el 10º punto no puede ser otro que el de la protección de la propiedad privada. Se expolia a la gran mayoría de la población, cabe esperar que esa población se rebele contra ese expolio y por tanto hay que proteger. Es debido a admitir o reconocerle, casi es deuda reconocerle a este documento una gran coherencia ideológica, evidentemente. Y llegamos a este punto con dos frases paradigmáticas de lo que piensa del pensamiento neoconservador. Son dos frases de uno de sus adalides, Mr. Rockefeller, que francamente producen escalofríos, pero que son una verdadera lección de antidemocracia. Cualquier cosa debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo, y la soberanía internacional de una élite intelectual y de banqueros es preferible al principio de autodeterminación de los pueblos. Toda una verdadera lección de democracia, la de las élites financieras o la de sus representantes.